¿Qué dice Limber? Ahí lo estaba viendo. Limber, Limber. No me pone su apellido. Sigue Limber. A ver, no me acuerdo cuántos éramos. ¿Dónde están? Se han quedado, creo, algunos, ¿no? Éramos 20 algo estudiantes acá. Se han quedado en la otra sesión nuestros compañeros. Bueno, esperemos entonces un minuto, siguen ingresando algunos otros. Bueno, creo que ya estamos todos o casi todos. Igual vamos a seguir aceptando al resto de los compañeros. Estábamos entonces hablando de la limitación que no debería existir en ningún momento sobre lo que son todos aquellos tratados internacionales que obviamente han sido ratificados en todos sus protocolos, en todas sus partes, estos tratados, respecto a lo que esencialmente son los derechos humanos, ¿no? En ningún momento tendrían que cesar. Como les digo, compañeros, ni siquiera en tiempos de guerra ya actualmente, y es por eso que han nacido los derechos humanos, después de semejante atrocidad que hemos vivido, y nos vemos porque ha sido una guerra mundial, y que además hemos visto, ¿no es cierto? Ya vemos documentales que realmente causan horror. Y ahí en la clase presencial hablábamos incluso al hablar de estos temas de derecho constitucional dentro de lo que son los derechos humanos. Algunos compañeros me referían, ¿no? Respecto a esas películas de las guerras que nosotros hemos visto, que prácticamente están basadas en esos hechos reales. Y que tal vez algunas otras situaciones que nosotros no hemos visto y que solo se pueden ver a través de un documental, que son aspectos que no pueden volver a suceder. Y en ese sentido, ni siquiera un Estado en una situación de excepción, no es muy bien el estado de excepción, puede dejar de prevalecer estos derechos que son consagrados no solo a través de los tratados internacionales, sino a través de nuestra propia constitución política del Estado. Ahora sí están ingresando incluso más. Artículo 14, parágrafo primero, compañeros. ¿Qué nos dicen? Todo ser humano tiene personalidad, tiene capacidad jurídica y desde siempre, con arreglo a las leyes, gozando de todos estos derechos que son reconocidos en la Constitución Política del Estado, sin distinción alguna, que muy bien todos nosotros sabemos que no puede existir ningún tipo de distinción al momento de tener que hacer prevalecer nuestros derechos. ¿En qué sentido? Ahí el parágrafo segundo seguramente nos va a responder al hablar de que el Estado prohíbe y sanciona todo tipo de discriminación, y es ahí donde nosotros tenemos que ver
de que más allá del sexo, hablamos de dos sexos, femenino y masculino, del color, hablamos del color de piel, de la edad, ya no hay distinción incluso de la orientación sexual que pudiesen tener, tienen todos estos derechos con arreglo a la Constitución Política del Estado. Y hablamos de otras características también, como la identidad de sexo, les decía, el origen, la cultura, la nacionalidad, la ciudadanía, el idioma, el credo, la religión, todo aquello que nosotros pudiésemos tachar o que en algún momento de la historia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, hubiese existido como algo que llegue a coartar ese derecho. Y era importante ver, ¿no?, ese aspecto. Y lo vemos reflejado en estas películas, miren, donde se ha sentido realmente la situación muy álgida, muy pesada respecto a los derechos humanos, y dentro de una nación en la cual realmente han luchado por hacer prevalecer esos derechos, ha sido en el constitucionalismo norteamericano. Una raza de color que hemos visto durante la historia, ¿no? Y vemos a través de películas y otro tipo de situaciones que son además ¿no?, establecidos, vemos la lucha que ha existido de tener que eh, incluso referirse a estas personas de color como personas que no tenían alma, ¿no? Y bueno, existe, realmente eran situaciones muy, no sé, compañeros, realmente no me hubiese gustado vivir en esos momentos, ¿no? ¿Cómo uno se puede sentir mal de tener que tratar a uno igual como, como debería ser, compañeros? Nosotros tenemos una interculturalidad, una situación cultural donde vemos reflejada a través de nuestros antepasados muchas situaciones. No podemos negar o alegar mejores derechos por encima de estas características que nosotros hablamos como discriminación. La identidad de género, compañeros, todavía sigue siendo en nuestra ciudad un tabú. Tenía una colega abogada que peleaba por los derechos de las personas que tenían una identidad de género distinta, una, una, una sexualidad distinta, tal vez como ver. Ay, también su nombre. Y les dije, creo, falleció recién con lo del COVID. ¿Cómo se me dio? Esta persona ha fallecido, era una de las representantes de la LGTB y otros grupos de personas con una identidad de género distinta, que realmente tenía, ¿no? Ya desde que uno lo conocía, o la conocía, miren, se me dio su nombre, ¿no? Ya veía el ímpetu que tenía de hacer prevalecer los derechos de todos, no solo de ellos, o de su sector a quien se presentaba, no. Hay la importancia de la Defensoría del Pueblo, compañeros, de representar a todos. Y ellos son quienes hacían prevalecer los derechos de esos grupos minoritarios, tal vez, ¿no? Que hasta la fecha sigue siendo un tabú tenerlos que ver, vestidos, y que los derechos humanos realmente protegen y respaldan esas identidades. Entonces, ¿cómo quiero acordarme su nombre? Tal vez revisando mi celular pudiese buscar su número, desgraciadamente falleció, ¿no? Era muy buena persona, no, nunca he tenido temor de relacionarme en el sentido profesional porque era abogada y tenía una hijita que espero que esté en buenas manos. La adoptó, ¿no? Y la veía siempre acá en el juzgado, estaba y una colega muy buena persona.
¿no? Y otras que son también las mujeres de fuego que protegen, ¿no es cierto? Esa identidad sexual también de todas aquellas personas, ¿no? Díganos, Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes. Perdón, doctor, ¿no se llamaba Raiza Tosdiani? Sí, la Raiza, oye. No, gracias, Fernando, me ha hecho recuerdo a la Raiza. Realmente, Sí, sí. qué, qué persona, ¿no? Para poder realmente hacer, tratar de que se pueda, ¿no? Ejercer los derechos como se debe, ¿no? Entonces, ejemplar la señora, o el señor, ¿no? Pero muy, muy ejemplar, y realmente yo he visto a su sector, a ese grupo, ¿no? De personas que seguían a Raiza, eh, muy sentidas por esa pérdida. Y la verdad, hasta a mí, ¿no? Me sentí muy apenado por esa situación. Y ella, durante toda la situación del COVID, compañeros, salía en las noticias y estaba siempre presente. Y bueno, ¿no? Nos ha jugado en contra esa situación. Era alguien que incluso hacía presión social en los juzgados, en los casos de violación, así como hacen las mujeres de fuego y hacen de la Secretaría de la Mujer, que es esto que está también, ahí las conozco, todos ellos, porque hemos llevado casos conjuntamente, muy buenas personas todos ellos, que hacen una presión social a los juzgados, a los juzgadores, cuando no están emitiendo en sus plazos, no se están llevando a cabo los juicios, se están suspendiendo y están haciendo esa presión tratando de hacer valer los derechos que tienen establecidos todos como víctimas frente a sus victimarios, ¿no? Bueno, ahí me ha hecho recuerdo más bien, Fernando, muchas gracias. Lo recordamos con mucho cariño también a esa persona y realmente, ¿no? Me hubiese gustado que todos lo conozcan, la conozcan también, que era una gran persona. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación el eficaz ejercicio de los derechos que son establecidos en esta Constitución. Tiene que darse, compañeros. Más allá de lo que nos diga un tratado internacional, en primera instancia todo lo que nos dice la Constitución tiene que ser garantizado a todos el ejercicio de nuestros derechos. Ahí está nuestro simple derecho a la petición, artículo 24 de la Constitución, que todos los días utilizamos y que tratamos de hacer prevalecer incluso ante instituciones públicas que no quieren responder sobre situaciones específicas. ¿Qué dice 24? Vamos a ver, derecho de petición. Toda persona tiene derecho a la petición, ya sea de manera individual, ya sea de manera colectiva, ya sea de forma oral, a solicitud presencial o de forma escrita. Y tiene ese derecho además de obtener la respuesta formal y pronta, más aún si viene de la mano de una institución pública. ¿Quiénes están en representación del Estado? La institución pública. Y son todos aquellos que no quieren ni siquiera hacer prevalecer ese derecho, y es ahí donde ingresaban entonces que son defensores de los derechos humanos, porque hay también, y vamos a ver en Derecho Constitucional 2, también algunos aspectos sobre ese tema, que van en esencia a hacer prevalecer todos estos derechos que estamos viendo. Y miren, un simple, ¿no? En base a este simple artículo, compañeros, que nosotros utilizamos todos los días dentro de la función, las funciones laborales como abogados, ¿no? Una carta simple. Solicito a la Autoridad de Impugnación Tributaria, a la AIT, a la ASFI, otras instituciones, aquí incluso al tribunal, por medio de presidencia, estamos presentando una simple carta, ya porque todo lo administrativo no necesita de la solemnidad siempre de la firma de un abogado, compañeros. Y estamos haciendo la solicitud de que nos den información y no nos quieren otorgar. ¿Qué están haciendo? Están vulnerando ese derecho. Y ante esto procede un amparo constitucional, que muchas veces hemos tenido que presentar, y para mí es hasta ridículo tener que presentar por hacer prevalecer un derecho, no puedo creer. Institución de los maestros, SEDUC, las distritales,
que no quieren responder porque saben que si van a responder van a tener que decir la verdad y van a verse inmiscuidos en un procedimiento. Absurdo, ¿no es cierto? Ahí están los derechos fundamentales, eso es parte de los derechos civiles y políticos, compañeros, que vamos a ver más adelante. A ver, siguen ingresando algunos o tal vez se han desconectado también. Estábamos, ¿dónde está? Ya habíamos visto, garantiza. Ya, prevenir y eliminar, sancionar. Todas las personas de derechos tienen... no, todavía no me he centrado acá. Garantiza en todas las personas colectivas, dice, sin discriminación alguna, libre ejercicio de sus derechos establecidos en las leyes, en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, ¿no? Queda claro. Ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden ni a privarse de lo que éstas no prohíban. Nosotros nos estamos dando el preámbulo, por si acaso, para poder ver realmente lo que son estos derechos fundamentales. En ese sentido es claro el parágrafo 4. Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni mucho menos podrá privarte de todo lo que no esté prohibido. Como dicen muchos abogados, ¿no? Lo que no está prohibido, lo que no está prohibido, está permitido, dicen, ¿no? Algunos incluso en sus memoriales ahí le ponen. Pero bajo este criterio del parágrafo 4, compañeros. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales jurídicas de manera indistinta, obviamente que estén dentro del territorio boliviano y más allá, todas aquellas que son extranjeras, incluso extranjeros nacionalizados, ¿no? Nos dice extranjeros bolivianos tienen derechos, deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo restricciones que se tengan, pero eso es en un aspecto netamente sobre estas personas que son extranjeras, ¿no? Llegamos a los derechos fundamentales, compañeros, en el artículo 15 y todos estos que debemos conocerlos y que tal vez ustedes ya los conocen y que van a volver a repasar esto seguro en nuestra, seguramente estos ya los van a tener, los van a volver a ver en la materia de derecho, como es derechos humanos, ¿no? Que tenemos una materia específica en la universidad. Y comenzamos con el parágrafo primero, entonces, que nos refiere: toda persona tiene derecho a la vida, la integridad física, psicológica, sexual. Nadie puede ser torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes, humillantes. No existe la pena de muerte. Este primer parágrafo, compañeros, que tiene mucho de la situación social que nosotros vivimos a diario. Respecto a la tortura, hemos visto un caso en Chonchocoro, recién nomás, no sé si ustedes han debido ver también en las noticias, donde a un preso creo que lo golpearon, de todo le hicieron acá los policías, incluso hasta antes de que él, creo que tenía una semana antes tenía que salir esta persona, más allá del delito que ha cometido. Este ha sido torturado, ha sufrido tratos crueles, y para eso está el CEPRED, pues, del Ministerio de Justicia, que les he mencionado en algún momento, ¿no es cierto? Hemos trabajado de cerca con el CEPRED, que se encargan de ver este tema de la tortura, y que generalmente igual agarra el régimen penitenciario y no, una lavada de manos de aquellas y, bueno, CEPRED, ¿para qué está? ¿Por qué no verificaron? ¿Por qué no vieron? Y bueno, régimen penitenciario es que tiene que hacer seguimiento. Y más allá están los oficiales de policía que están a cargo de estas cárceles, ¿no es cierto? Y que es aquí donde ingresa, y también yo veía ahí ya ingresando defensores del pueblo, a ver, verificar qué había sucedido, cuáles son los informes preliminares, complementarios que van emitiendo los investigadores sobre este tema y quiénes han sido plenamente identificados como sus agresores, etcétera, ¿no? Se han vulnerado sus derechos, más allá de la situación de que esta persona haya sido condenada tal vez por asesinato, feminicidio, quién sabe, la verdad no he ahondado sobre ese tema, pero ha existido una vulneración a esos derechos fundamentales. Y es el Estado quien debería haber precautelado de que éste no sufra ese tipo de situaciones, más allá del delito que lo hubiese cometido. Tratos entonces inhumanos, degradantes, humillantes, y al ser parte de tratados internacionales con relación a los derechos humanos, estamos hablando de la no existencia de la pena de muerte,
la parte final del parágrafo primero de este artículo 15, ¿no? La abolición de dentro de los derechos humanos de manera internacional de la pena de muerte es plasmada en este parágrafo de este artículo, ratificándose entonces ese aspecto. Va en contra del derecho a la vida. Es por eso que existe la pena de muerte. Y este tema nuevamente se ve respecto a esta noticia también que ustedes han debido ver de esta menor de edad que ha tenido, bueno, que estaba embarazada, creo que, no sé si de su progenitor o de algún familiar cercano, donde la iglesia se ha pronunciado, la iglesia tiene otro tipo de idea, a través obviamente de las escrituras bíblicas, compañeros, donde ha negado y ha solicitado de que, bueno, más allá de lo que ahora normativamente nosotros podemos ver, y con relación a estos derechos fundamentales, estamos privando de la vida a alguien, dentro de la concepción, es un tema que siempre ha habido, y es un tema que no debería ser politizado ni siquiera por la Defensoría del Pueblo, porque no es el único caso que ha sucedido, y he tenido casos sobre este tipo de situaciones, en materia penal, violaciones a menores, situaciones con la ley 348, artículos 272, 308 bis de la 348, 271, 272 bis también, violencias, la ley 348, entonces, que ha venido a gestionar ese tipo de situaciones. Permítame un momento, por favor, compañeros. Ya.
¿Cómo están, compañeros? Bueno, vamos a quedar acá, van a disculpar, justo estamos con algunas situaciones acá, están solicitando. Pero sin embargo, compañeros, yo quiero que vayan viendo esto respecto a los derechos fundamentales a partir del artículo 15, parágrafo primero, de todo lo que nosotros debemos entender que vienen de la mano de los derechos humanos, ¿no? Entonces, quedamos en el artículo 15, compañeros, para la siguiente clase. Ya saben también que tenemos nuestro repaso. Y el día lunes vemos, compañeros, entonces, si es que hay la necesidad, voy a ver si les podemos enviar algún PDF que nos pueda apoyar al avance que hemos tenido, pero sin embargo, el dossier está para eso, ¿no? No quiero que lo vean de innecesario. Quedamos acá, compañeros, cualquier cosa, estamos para servirles. El día lunes me van a estar escribiendo igual, haciéndome recuerdo sobre, no sé, los temas o alguna situación, alguna duda sobre el examen para el día jueves, entonces. Quedamos acá, compañeros, nos vemos la siguiente clase, más bien. Gracias por estar presentes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Fernando, gracias más bien por la información que nos ha dado. Hasta luego a todos.